Iniciamos en... Ahí, deme un segundo. Al aire. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por atender este segundo taller de implementación del protocolo de construcción de edificaciones. Lo primero para decir es agradecerles por asistir. El día de ayer tuvimos 4.300 personas conectadas en nuestro primer taller y el día de hoy vamos a tener dos experiencias adicionales de empresas líderes del sector que de manera muy amable nos han compartido su conocimiento en este proceso de implementación del protocolo de edificaciones. De nuevo agradecerles a las dos compañías, en este caso nos va a acompañar Triada y Constructora Bolívar, y ellos han estado trabajando de manera colaborativa con el gremio y compartiendo esta información que sabemos es muy valiosa y en la que entendemos todavía hay una buena parte de preguntas, pero seguramente estos talleres nos ayudan muchísimo a solucionar estas inquietudes. Antes de arrancar, queremos tomarnos 2 minutos para contarles que el día de ayer lanzamos la campaña Cumpliendo el protocolo Construimos País y Generamos Bienestar. Y este es un esfuerzo adicional del gremio que queremos poner a disposición de los afiliados para poder usar en un lenguaje pedagógico y mostrar de manera permanente a nuestros grupos de interés, nuestros trabajadores, las compañías y demás, recordar de manera permanente cómo se deben cumplir estas prácticas y cómo se deben interiorizar todas las acciones en materia de aislamiento social y bioseguridad que contempla nuestro protocolo. En ese sentido, lo que ustedes quizás ven en este momento en pantalla es la imagen central de nuestra campaña y esta campaña está disponible para todos los afiliados. Nuestro equipo de comunicaciones ha creado un micrositio para derivado de ese lugar vamos a poder descargar la información, usar las piezas, adaptarlas a los formatos que consideremos relevantes, pero aquí lo más importante de eso es cómo a través de la pedagogía desde el gremio podemos llegar a todos los trabajadores y podemos de manera permanente seguir transformando y adaptando al sector a esta nueva realidad y a lo que quizás sea la apertura gradual de nuestro sector a partir del próximo 27 de abril. Dicho eso, voy a tomarme un par de minutos para contarles qué contiene la campaña. Como les decía, la campaña se llama Cumpliendo el protocolo Construimos País y Generamos Bienestar, y la idea es acompañar a los empresarios en este proceso que no es nada sencillo, pero sí creemos que tenemos que arrancar por los procesos de capacitación y pedagogía y de manera muy didáctica llegar a nuestros trabajadores, a los contratistas y a toda la cadena de valor que hace parte del sector. Nosotros vamos a aportar contenidos, piezas gráficas para comunicar de manera adecuada, permanente, digamos como lo decía, de manera muy didáctica, y la idea es siempre estar reflejada cada una de las acciones en torno a nuestro protocolo o a la circular que adopta las prácticas de bioseguridad que el gobierno nacional ha dispuesto para este sector. Vamos a tener esto en un en un micrositio web y próximamente les pondremos a disposición el link para que lo descarguen. No obstante, el día de ayer que hicimos el lanzamiento de la campaña, ya enviamos a nuestros afiliados y a través de las gerencias regionales, a quien agradecemos muchísimo el trabajo permanente que en términos de divulgación y de inquietudes y de solución de problemas nos prestan en esta nueva coyuntura, y a través de las gerencias también van a poder acceder a esta información y durante los próximos días, como les contábamos, vamos a tener nuevos contenidos, videos, piezas para los formatos que están predefinidos. Vamos a arrancar acciones muy sencillas desde la regularidad en la limpieza y en la higiene, lavarse las manos, insistir en cómo deben ser estas prácticas que ahora más que nunca se hacen fundamentales para toda nuestra cadena, pero también vamos a avanzar en todos los implementos de bioseguridad, cómo cuidar la salud desde el trabajo, cómo se debe usar el tapabocas, cuáles deben ser las acciones regulares que en el uso de estos equipos de protección personal se deben tener. Creemos que el manejo adecuado de estos equipos y el uso claro de estos equipos es fundamental para no solamente prevenir, sino garantizar, digamos, la seguridad integral de los trabajadores. Aquí en estas diapositivas que ustedes pueden ver algunos ejemplos de lo que está disponible ya para los afiliados o lo que les seguiremos enviando durante los próximos días. Pero lo más importante, de nuevo, simplemente apropien esta información, úsenla, es parte del valor agregado del gremio, pero más allá de eso, es parte del valor que queremos darle como sector a esta nueva coyuntura en la protección y la seguridad de los trabajadores.
Dicho eso, yo solamente quiero de nuevo agradecerles por estar acá. Bienvenidas todas las inquietudes. Esperamos poder contestarlas con nuestro equipo interno, David Sierra y John Villabona, y vamos de ahí en adelante poder tratar de solucionar la mayor parte de estas inquietudes también con las empresas que hoy nos acompañan. Yo creo que ya estamos listos para arrancar. David, te cedo la palabra para cuando quieras empezar. Muchas gracias, Edwin. En este momento somos 3.000 personas conectadas. Les agradecemos a todos su asistencia y decirles unas buenas tardes a todos. Entonces les habla David Sierra, me acompaña John Villabona, integrantes del área de productividad y sostenibilidad y como el equipo desarrollador del protocolo, y como en este caso como moderadores de estas dos invitadas, de estas consultoras invitadas. Tenemos a el doctor Diego Ospina, gerente de construcción de la constructora Bolívar, y los integrantes de su equipo, Fernando Pinzón, director de construcción, y Susan Robles, del área de seguridad y salud en el trabajo. Además, hemos invitado a la doctora Sandra Muñoz, directora de compras y contratos de la constructora Triada, y los integrantes de su equipo, Hernán Molano, coordinador Lean Construction, Lina Rodríguez, coordinadora CISOMA, y Carolina Samaniego, directora de gestión humana. Al final de la sesión tendremos un espacio para resolver sus preguntas, para la cual los invitamos a que los escriban en el chat de la plataforma, y estaremos también muy atentos para ir desarrollándola a medida que vaya pasando este taller. Esta es la continuación del taller que realizamos el día de ayer, del cual John resaltará algunos puntos importantes que se discutieron con los conferencistas invitados. Adelante, John. Gracias, David. Buenas tardes a todos. Les habla John Villabona. Entender que los principios básicos del protocolo están alineados con las directrices del Ministerio de Salud y Seguridad Social, como el aislamiento preventivo, el distanciamiento social y los elementos de prevención, que junto a las estrategias para reducir el riesgo al contagio fueron la base para conceder las herramientas y medidas de mitigación en las obras. Tenemos la responsabilidad y de todos los actores de la cadena de valor en entender la pandemia y los retos asociados, además de dar lo mejor como gremio para poder sobrellevar esa contingencia. Lo más importante es preservar la salud y seguridad de los trabajadores. El día de ayer, la constructora Amarillo nos expuso temas críticos en la realización del protocolo y cómo los están abordando desde sus áreas. Temas clave como el liderazgo, la comunicación y el costo de implementación del protocolo. Además de 29 medidas para el pacto de la constructora, las cuales involucran la movilidad del personal en obra, la importancia de la constitución de un equipo interdisciplinar en el desarrollo del protocolo de bioseguridad, los flujos de la información con los demás actores en la obra, entre otros. El día de hoy abordaremos otros temas de igual valor. Damos paso a nuestro primer invitado, el doctor Diego Ospina, que nos cuente acerca de cuáles han sido esas estrategias que se contemplan para la adopción del protocolo de bioseguridad en los proyectos que desarrolla actualmente la constructora. Doctor Ospina, bienvenido, y a todo su equipo le cedo la palabra. Muy buenas tardes para todos ustedes. Tratando aquí de compartir, perfecto, buenas tardes, muchas gracias Camacol por esta invitación que nos hace, no solo por permitirnos este espacio, sino por todo el trabajo duro que han venido haciendo, sobre todo en esta etapa que ha sido extraña y única para todos nosotros. Le quiero dar las gracias también a nuestro equipo de Constructora Bolívar, el doctor Arango como presidente y todas las áreas de la compañía que hemos estado trabajando en una sola línea para poder sortear esta situación y llegar a un retorno seguro para todos nuestros trabajadores, para nosotros y por supuesto para nuestras familias. Y gracias a todas las más de 3.000 personas que están conectadas en este momento a este foro. Les vamos a compartir hoy, más que un conocimiento, porque el conocimiento lo estamos construyendo, un camino que hemos venido viviendo desde hace más de un mes, en donde nos han surgido muchos retos, como seguramente a la mayoría de ustedes, y también muchos aprendizajes, en una situación única e inédita. Es así que vamos a dividir la presentación en 3 grandes temas. El primero es el inicio de la cuarentena. ¿Qué nos pasó antes de que saliéramos a cuarentena? ¿Qué vivimos, qué sentimos y qué decisiones
tomamos, cómo aprendimos de ellas, cómo ha sido el proceso de la elaboración de este protocolo de retorno, que tanta incertidumbre, por supuesto, a muchos de nosotros nos ha generado, y finalmente y en la realidad, cómo va a ser esta implementación y la comunicación. Para esta presentación me acompañan Susan Robles, ella es la jefa de Seguridad y Salud en el Trabajo y el Medio Ambiente en la compañía, y Fernando Pinzón, director de construcción de la compañía. ¿Qué pasó al inicio de la cuarentena? Miren, estas son fotos del 16 de marzo de este año, cuando ya veíamos en las noticias China, España, Italia, qué era lo que les estaba pasando y cómo la mejor estrategia era el lavado de manos. Fíjense, ahí estábamos haciendo algunas campañas y jornadas de socialización, de cómo lavarnos las manos. Y noten ustedes, todo el mundo, unos cercanos a los otros, ninguno de ellos tenía tapabocas. Noten en la foto de la mitad, un lavamanos muy creativo que hicimos. Si alcanzan a ver en la esquinita un tarrito, ese era el jabón con el que se surtía ese lavamanos improvisado, que permitía que todos manipularan tanto las manijas del grifo como el dispensador del jabón. Simplemente reconocer que en ese momento no teníamos claridad de exactamente cuáles eran las medidas que íbamos a tener. Hoy, afortunadamente, todos hemos trabajado ya muy duro en esto y tenemos mucha más certeza. ¿Qué nos pasó también? Hubo en Bogotá y en algunas otras ciudades una suspensión de las obras con una cuarentena pedagógica, y después definitivamente nos suspendieron todas las obras casi que sin dar ningún aviso. Y si bien es cierto la compañía siguió operando, seguimos adelantando muchas labores de manera virtual de diseños, contratación, cantidades de obra que teníamos pendientes, nos empezó a preocupar mucho qué iba a pasar con los contratistas y sus trabajadores, sobre todo los trabajadores que ganan al destajo por la actividad diaria y que no iban a tener un ingreso. ¿Qué hicimos? Constructora Bolívar, muy preocupado, brindó un apoyo a los contratistas y a sus trabajadores fundamentalmente cuando los más nos necesitaban. Se dio un auxilio de manera conjunta entre los contratistas y la compañía, con el apoyo y con el trabajo en sinergia de casi 300 contratistas. Un apoyo que se dio en un primer pago, en una primera catorcena, que la dimos para el 8 de abril, perdón, y el 24 de abril mañana daremos un segundo pago nuevamente en conjunto con los contratistas. Ahora, los contratistas en este momento pues están sin caja, están sin recibir ingresos, y a pesar de que les hicimos los cortes que pudimos, nos reinventamos para hacerlos de manera virtual y usando la tecnología, decidimos que Constructora iba a ser el apoyo en efectivo, el flujo de caja iba a ser del bolsillo de la compañía, y una vez retornadas las labores, el contratista iba a recibir pues descuentos a lo largo de sus actividades regulares o en la retención en la fuente. También decidimos que los trabajadores no salieran del sistema de seguridad social, y estamos pagando la seguridad social de los trabajadores de mano de obra desde el 21 de marzo hasta el retorno que esperamos ya sea dentro de los próximos días. El segundo camino, el segundo aprendizaje comenzó cuando tuvimos que diseñar el protocolo. Y nos hicimos algunas preguntas. Oiga, ¿de dónde vamos a tener la guía? ¿De dónde sacamos información? Y afortunadamente el 8 de abril Camacol emitió una guía que nos ayudó mucho a aterrizar muchas de las ideas que teníamos. Habíamos investigado, mirando qué estaban haciendo en otros países. Llega la guía de Camacol, base para la circular 001 del Ministerio de Vivienda, Trabajo y Salud. Y finalmente, el 21 de abril, hace un par de días, la guía de elaboración de PAPSO. En este camino hemos tenido un trabajo dinámico de prueba y error. ¿Qué sirve? ¿Qué no? ¿Será que esto lo hacemos de esta manera, de esta otra manera?
Y digamos que con esta ayuda y con esto aterrizando esta información, empezamos a hacernos otras preguntas. ¿Cómo van a ser los trabajadores para llegar a la obra? Porque hemos entendido lo razonable que es que los sistemas de transporte masivo no lleguen a su capacidad máxima y que estén en cerca del 35 o 30% que han hablado las autoridades locales y nacionales. Entonces dijimos, entendamos dónde es que trabajan cada uno de ellos e hicimos una encuesta de los trabajadores, dónde viven y dónde trabajan. Hicimos una georreferenciación y estimamos rangos de distancia de la casa al trabajo. Fíjense, por ejemplo, en algunas obras que tenemos en el norte de Bogotá, 1047 personas encuestadas, incluyendo los profesionales que están ahí. El 52% se mueve en Transmilenio o transporte público, básicamente el sistema Transmilenio. Pero a menos de 10 kilómetros, si lo pueden ver, viven el 63% de las personas. Entonces, tenemos un gran grueso de personas que viven cerca a las obras y que podemos hacer una estrategia de transportes alternativos, fundamentalmente bicicleta, estimular esos transportes, y para eso tenemos también una estrategia de la mano con los contratistas de entregar bicicletas con algún modelo de bicicleta contra permanencia en nuestras obras para que los trabajadores tengan una mayor facilidad y no usen el sistema de transporte masivo. Pero nos enfrentamos a retos más grandes como, oiga, eso son las obras del norte, nos pasa equivalente en las obras del sur de Bogotá, en ciudades más pequeñas, pero por ejemplo hoy que la sabana de Bogotá, la sabana norte se ha vuelto un centro importante en la producción de la construcción, encontramos que si ven más de 30 kilómetros, entre 20 y 30 kilómetros el 48 y más de 30 kilómetros el 30, esto es un 79% de la gente que trabaja en estos proyectos de la Sabana Norte viven a más de 20 kilómetros. Ahí tenemos que pensar en estrategias distintas, estrategias eventualmente de transporte. Les digo, nosotros con toda humildad reconocemos, esto es un trabajo dinámico, el primer día ya no supimos qué hacer, clarísimo, simplemente vamos construyendo en la medida que se van presentando todos estos retos y nuevamente hoy les estamos compartiendo esas mismas preguntas que seguramente a muchos de ustedes les han surgido. Los horarios flexibles son importantísimos, pero hoy no sabemos si el código de policía va a cambiar, si nos van a permitir trabajar después de las 6 de la tarde o antes de las 8 de la mañana, si podemos hacer turnos que puedan ampliar la jornada. Sin embargo, hoy pensamos en que dentro de la jornada que tenemos definitivamente va a haber espaciamiento, sobre todo en el acceso, en la salida y en la llegada a ciertos sitios. ¿Cómo ingresar a la obra? Fue otra pregunta. Hemos visto en las obras que se aglomeran las personas típicamente, en las nuestras y en las de colegas, seguramente algunos de los que están conectados en este momento a este foro. Es encontrar que no todos lleguen a la misma hora y eso es importantísimo lo que hemos visto. Para que se pueda hacer el protocolo de toma de temperatura, el protocolo de lavado de manos, que es importantísimo, y saber las condiciones médicas de preexistencia y sintomatología que tienen los trabajadores y nuestros funcionarios al momento de llegar a la obra. Por eso estamos trabajando en una plataforma digital que la hemos llamado COVID Pass, QR COVID Pass, que básicamente con el diligenciamiento de los síntomas actuales de cada trabajador con un temporizador de 24 horas, o sea, cada 24 horas se debe actualizar la información. Y con las preexistencias médicas nos da como un semáforo 3 colores: verde siga, amarillo tenga precaución y rojo pare, presentar un examen médico para verificar el estado de salud. Esto es un trabajo que está haciendo el Grupo Bolívar desde el Domo de Innovación, el Grupo de Innovación, en una prueba para Constructora Bolívar y la ARL Bolívar. También pues empezamos a preguntarnos, ok, entraron a la obra, ¿cómo va a ser esa logística dentro de la obra? Y ahí los dejo con Fernando Pinzón, que nos cuente más en detalle esa logística que hemos estado diseñando para el regreso seguro a las obras.
Bueno, muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Fernando Pinzón, director de construcción de Constructora Bolívar en la zona costa. Entonces, como lo comentaba Diego, para la implementación del protocolo y del Paxto también nos surgieron una serie de preguntas, inquietudes y retos que tuvimos. Y una era la que le estaba mencionando, cómo definir esta logística. Entonces, realizamos una implantación para la obra y así definir las zonas de identificación para el control, prevención y mitigación del COVID. Se identificaron lugares y sitios como el ingreso a la obra. Aquí en el ejemplo vemos un caso que tuvimos en particular de un proyecto nuestro. Ubicamos 2 accesos a la obra para controlar y mitigar la aglomeración de personal en el acceso. Se identificaron los recorridos del personal que van a estar debidamente marcados. Se generó una ruta biosanitaria, una ruta en la cual vamos a localizar los elementos peligrosos para hacer su correspondiente ubicación y colocación y disposición con la entidad pues, o empresa que ya destinemos particularmente para la disposición de estos desechos. También encontramos ahí en el gráfico, ven representados los sitios y los puntos donde vamos a tener a lo largo de la obra los lavados de manos. También encontramos ahí los puntos de desinfección donde vamos a colocar los gel antibacterial y pues todos estos puntos de mitigación para el control del COVID. Dentro de esto también definimos que íbamos a ubicar en cada uno de los proyectos unas zonas para los carros de descarga de material, zonas que van a tener un protocolo que ya tenemos definido, donde se le va a hacer la esterilización, la desinfección como tal de algunos materiales y posteriormente ya llevados a su almacén o a su sitio como tal de disposición, bien sea en el almacén, como lo digo, o en los puntos que ya definan cada una de las obras. También tenemos localizado y referenciado un punto para la herramienta, un punto de desinfección para la herramienta. Este sitio también lo vamos a condicionar para que diariamente se depositen ahí toda la herramienta menor, como son los taladros, palas, etcétera, que tenemos dentro de la organización como tal de cada una de esas actividades. Entonces, parte de cómo vamos a definir la logística fue pues dejando ya particularmente en cada uno de los proyectos la localización, ubicación, rutas y demás puntos que ven referenciados en el ejemplo que estamos presentando. Siguiente. Aquí. Diapositiva. Otra de las inquietudes que teníamos dentro del desarrollo de este protocolo fue pues, los elementos de protección personal. Dentro del protocolo para el cuidado del personal, se dotará y se suministrará a todo el personal directo de la compañía, por las temporales y de contratistas, elementos de protección personal tales como guantes, gafas, tapabocas, toallas de papel, e insumos también pues, para el control como tal y desinfección de espacios y de equipo como alcohol, gel antibacterial, el termómetro que es parte como tal de una de las medidas de control que vamos a tener al ingreso del personal, donde también en el layout que presentábamos pues vamos a tener identificada la distancia de los 2 metros para cuando tengamos ese ingreso a la obra, la gente tenga la restricción de los 2 metros, ¿sí? Otro de los lugares o sitios que tenemos identificados para realizar en cada uno de los proyectos que tenemos es el puesto de salud. Ese puesto de salud, como tal la circular, lo habla y es un área designada especialmente para la atención de posible personal con síntomas de COVID que llegamos a tener durante la jornada laboral. Ahí inmediatamente pues se activarán los protocolos que ya tenemos definidos para el control y el manejo de ese individuo y la comunicación como tal a la entidad de salud correspondiente de cada ciudad.
Aquí traemos como ejemplo pues la localización de cómo sería uno de esos puestos de salud dentro de cada una de las obras. Este es un contenedor normal que fácilmente cualquiera de los proyectos puede tener, donde se hace pues la disposición del botiquín, un botiquín tipo B que contiene elementos como alcohol, termómetro, guantes, tapabocas, la localización pues de sillas y camilla, respetando los 2 metros, pues para tener al personal ahí que, como lo repito, pues solicita para el manejo como tal de algún trabajador que presente alguno de los síntomas. Tenemos también en la siguiente diapositiva, si no es el caso de un contenedor, pues lo dejamos así establecido para cada uno de nuestros proyectos, pues designar un área que tenga unas medidas de 4 por 2,50 mínimo, donde se ubicarán pues los elementos que anteriormente estaba mencionando, las sillas, la camilla, el punto de lavado y los puntos de desinfección. Otro de los grandes retos que hemos tenido y que hemos conversado mucho al interior de la compañía es cómo recibir y entregar esos materiales. Entonces, tuvimos en cuenta para el control y desinfección de los vehículos, como les comentaba anteriormente, una zona de parqueo donde se realizará el descargue de esos materiales de volumen mediano pequeño, donde realizaremos el protocolo de desinfección y limpieza, como por ejemplo una solución desinfectante de alcohol al 70%, y posteriormente se realizará o se pasará ese material a la zona de preparación de almacenaje, bien sea el almacén o los puntos que se determinen puntualmente en las obras dada su actividad. Hay otro punto también aquí y son los materiales como es el concreto, el acero, el bloque, la mampostería, que por su volumen pues no dan para copiar en estos sitios. Estos elementos o estos materiales se dispondrán en los sitios que ya el concreto entra directamente a su punto de colocación. Obviamente el vehículo, ahí se activará el protocolo de desinfección estipulado ya por la compañía para el ingreso a la obra. El acero, normalmente los proyectos ya tenemos ubicadas unas zonas de disposición del acero, entonces ya posteriormente una cuadrilla de desinfección entrará a hacer la descontaminación como tal de estos espacios. También es importante acá, dentro de ese alcance, perdón, en el anterior, digo, los directores de obra deberán realizar unas programaciones diarias y con horarios para la entrega de la mercancía con sus diferentes proveedores, y todas las zonas van a estar debidamente marcadas y señalizadas para pues, el cumplimiento como tal del protocolo. Otro de los puntos también de las preguntas que teníamos era cómo era el manejo en los sitios de alimentación del personal. Entonces, normalmente las obras ya cuentan con un casino. Aquí parte de las condiciones que determinamos para el acondicionamiento de estos espacios es la ventilación natural, bien sea en clima cálido o en clima frío. Esto ha sido una recomendación permanente de las entidades de salud, y entonces vamos a utilizar esos espacios de una vez, a adecuarlos para cumplir esa instrucción, y asimismo se hará una marcación de los asientos en cada uno de estos espacios para, como lo representa de pronto algo ahí la imagen, para mantener el distanciamiento del personal en estos puntos de acopio que son acopios masivos. Igualmente se activará un protocolo de limpieza que ahorita más adelante, dentro de la socialización y capacitación que se tiene pensada con el personal, en esta zona se activará ese protocolo para la cocina y preparación de alimentos y servida como tal. Se dispondrá también de un espacio para el lavado del menaje, donde el personal de trabajador que lleve sus alimentos desde la casa, pues puede hacer limpieza de una vez de estos implementos ahí. ¿Cómo vamos a realizar esa desinfección de los espacios?
pues se dispondrá una cuadrilla especial. Esto es una de esas condiciones nuevas que vamos a tener en esta contingencia, una cuadrilla para la desinfección de zonas de trabajo y de espacios como lo son el campamento, el almacén y el casino, que son espacios o zonas comunes que requieren como tal esa desinfección, y la vamos a programar pues al inicio de la obra, al cerrar, y habrán otros espacios que requieran que en el transcurso de la jornada también se hagan esas desinfecciones. Esa cuadrilla va a ser aproximadamente de 4 a 6 personas, dependiendo del tamaño del proyecto, ¿sí? Tendrán obviamente unos elementos de protección personal especiales, porque pues va a ser el personal que más va a estar en continuo movimiento dentro del proyecto y entrando pues a las zonas de posible contagio. Entonces este personal pues va a tener unos trajes antifluidos, las caretas, guantes, y pues se les dotará de todos los elementos y soluciones desinfectantes propias para la elaboración de esa tarea. Eso, resumiendo y trayendo todo esto acá, dentro de la circular y el protocolo como tal que se generó ya específicamente para Constructora Bolívar, dentro del capítulo 5 de la circular, pues habla de la elaboración del PAPS. Esa fue una tarea que se empezó también paralelamente a trabajar dentro de un grupo interdisciplinario del Grupo Bolívar y en especial de Constructora, para elaborar este documento. Sacamos estos como 6 grandes capítulos o temas que debe incluir como tal este PAPSO, donde se discrimina primero descripción general del proyecto. En este punto, pues como su nombre lo dice, se hará una descripción muy general del proyecto, donde se haga una georreferenciación, contacto a tener en la obra. En este caso, pues debe ser el director del proyecto el que va a estar pues en cabeza como tal de la socialización e implementación de este PAPSO. Segundo, tenemos procesos y requerimientos, donde se especificarán recursos y responsables de la obra para el cumplimiento del protocolo. Así como lo veníamos mostrando, pues hay muchas actividades que van a requerir de determinados materiales o equipos y de personal para poder cumplir. Aquí dentro del PAPSO van a quedar asignados directamente dentro del personal de obra quienes van a ser los responsables de cada una de esas actividades. El tercero son las estrategias por actividad. En este capítulo se especifican las etapas constructivas del proyecto por actividad, como lo son ya los preliminares, cimentación, estructura, mampostería, enchapes, acabados en general, urbanismo, y esta información por actividad pues va a determinar la cantidad de personas, los horarios de trabajo, los tipos de espacios, si son abiertos o cerrados, porque dependiendo de eso, pues se activará el protocolo de desinfección correspondiente, los niveles de exposición en cada uno de esas actividades, y pues lo referenciamos, llamémoslo una pirámide de riesgo, donde pues tenemos primordialmente unos niveles de riesgo bajos, medios y altos, y muy altos, donde la característica particular de cada uno de estos niveles de riesgos por actividad está dada a la permanencia del personal a menos de 2 metros de contacto de una manera permanente. Entonces, cada una de esas actividades las clasificamos con esos niveles de riesgo, y de acuerdo al nivel de riesgo, pues se activan los protocolos correspondientes o instructivos que hemos sacado para atacar esa correspondiente actividad. El plano PAPSO, que ese plano ya lo expusimos arriba y pues lo representa muy claro, y es la ubicación de los puntos de prevención y mitigación del COVID, donde pues se dejan ya todo esto que hemos venido mencionando. Y por último, pues una carta de compromiso que va dirigida y firmada por cada uno de los integrantes de este tipo de desarrollo de actividad, director de obra, contratistas que también van a estar muy involucrados en esto, pues para generar un precedente obviamente mucho más estricto del cumplimiento y
socialización de este documento. Ya viene más adelante lo que es el plan de comunicación y capacitación, que mi compañera Susan Robles, la jefe de seguridad y salud en el trabajo, pues ya les va a hacer los comentarios de este tipo de actividades. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Muy buenas tardes para todos. Bueno, en este slide quisimos presentar las comunicaciones que hemos venido desarrollando para este plan de retorno a la labor, y lo estructuramos de una forma que, digamos, tenemos un contenido y una ubicación, un contenido que en la circular claramente lo define como mandatorio, es decir, que es casi una obligatoriedad, y una de estas es las normas y obligaciones para todo el personal que ingrese a los centros de trabajo, tanto personal directo, contratista y visitantes, el cual lo vamos a ubicar en la entrada de nuestros centros de trabajo, pues de la obra en este caso particular. Entonces despliega todos los condicionantes que nosotros exigimos para que puedan ingresar a nuestras obras. Otro punto de comunicación para el retorno a la labor es las obligaciones frente a la prevención del COVID. Estas obligaciones están enmarcadas ya para nuestro equipo de trabajo, ya para las personas que están dentro de las obras, donde aquí definimos esas obligaciones frente a reportar los síntomas asociados, el lavado de manos permanente, cómo toser, cómo se tiene que reportar este tipo de situaciones, si tiene sintomatología y todo lo demás que viene asociado en la circular, pero puntualmente como responsabilidad de prevención en el individuo. Y la ubicación decidimos que se va a hacer estratégicamente en diferentes puntos de obras, como por ejemplo los ingresos de los campamentos, los casinos, los contenedores de contratistas, los vestieres y parqueaderos. Entonces con eso logramos una mayor, pues que haya una mayor claridad frente a las obligaciones que vamos a tener como trabajadores. Otra que tenemos son las obligaciones para el ingreso a las zonas de alimentos, que nos pareció fundamental que los trabajadores conocieran esos pasos seguros para poder entrar a las zonas de alimento, y de la misma manera también desarrollamos para los contratistas de casinos y de alimentación. Con ellos también tenemos una señalización, por decirlo así, donde establece los paso a paso de cómo deben comportarse seguramente. Esto entonces se ubicaría en las zonas de alimentación, casinos y cafeterías, sin excluir las carteleras informativas que son fundamentales como herramienta visual para comunicar esas otras fichas asociadas a, por ejemplo, el uso adecuado del tapabocas, no sé, el plan de contingencia, todos esos temas que nosotros también podemos en las capacitaciones que vamos a hacer virtuales y presenciales, respetando el aforo y el distanciamiento, por supuesto, tenemos que incluir y divulgar de manera general. Entonces, estas herramientas son las que presentamos. La comunicación, no sobra decirlo, la comunicación no ha sido únicamente en este plan de retorno, de por sí que la comunicación desde el área de talento humano, seguridad y salud en el trabajo ha sido permanente con los trabajadores. Esta cuarentena no los hemos abandonado y tenemos unos programas muy bonitos, Revitalmente se llama uno de ellos, en el cual nosotros hemos venido interactuando con los trabajadores hasta a nivel contratistas y los hemos hecho partícipes de actividades de bienestar para lograr que esta cuarentena sea menos dura. En la siguiente diapositiva eran unos ejemplos de las comunicaciones, son supremamente fáciles, amigables, pero claras, supremamente claras. Ahí encontramos una para el tema de los residuos biosanitarios, como había mencionado Fernando anteriormente, los vamos a ubicar estratégicamente para mitigar el riesgo de desplazamiento del trabajador con un elemento contaminado. Ya en la siguiente diapositiva, muy bien, el plan de capacitación y entrenamiento, pues esta es otra herramienta de comunicación fundamental que desarrollamos dentro de este protocolo sanitario y dentro de cada PAPSO de las obras. Unos temas macro que nosotros decidimos incluir, pues, es el curso virtual del protocolo COVID, que es el puntual de Constructora Bolívar. Este curso va a ser para toda nuestra población trabajadora, y pues tenemos unas herramientas internas de formación y otras herramientas con proveedores asociados para que podamos dar el alcance y que este curso sea previo al ingreso a la labor. Otra capacitación fuerte que debemos generar es la divulgación del PAPSO por obra, que es explicar a esos trabajadores que ingresan por
centro de trabajo, las condiciones propias de cada proyecto. Cada proyecto, aunque estandarizamos, tiene su particularidad y ahí las vamos a explicar. Las capacitaciones especializadas son ya las que vamos como una población muy específica. Estas capacitaciones, por ejemplo, son específicas para almacenistas, para los que manejan casinos, para los inspectores de HC, conductores y operadores de maquinaria y vehículos y la cuadrilla de desinfección. Y bueno, y las charlas y conversatorios que va para todo el personal de Constructora Bolívar, pues que en estas pues, las charlas es no perder esa dinámica que traíamos en las obras de las charlas preoperativas, pero sí con este nuevo COVID pues estamos definiendo y ya hemos establecido formas de poder llegar a todos los trabajadores en estas charlas de 5 minutos que también son valiosísimas para prevenir riesgos asociados a la labor. Pensamos que con esto vamos a impactar positivamente en el retorno a la labor, vamos a generar una estrategia desde bienestar y seguridad y salud del trabajo para que el trabajador pierda ese miedo de volver, que se sienta seguro y tranquilo, que nosotros venimos trabajando para que las obras tengan esas condiciones de seguridad que nos permitan trabajar de la mejor manera. Entonces, finalizo y paso a Diego para que continúe con la presentación. No, simplemente pues darles las gracias. Paramos acá la presentación, pero Constructora Bolívar no ha parado y no para. Seguimos en todo esto. Esto es básicamente lo que les habíamos traído para esta tarde. Mil gracias a todos por la atención prestada. Muchas gracias, don Ospina, y a su equipo por su intervención. Y además, dada la contingencia, el sector ha tenido que adaptarse a unas condiciones nunca vistas. Para el gremio es muy importante conocer y compartir las buenas prácticas de adopción del protocolo. Precisamente por eso invitamos ahora a la doctora Muñoz de la constructora Triada. Nos gustaría saber cómo ha abordado los retos que tiene el sector de la construcción en la aplicación del protocolo. Doctora Muñoz, bienvenida, y también a todo su equipo. Buenas tardes, David. Muchas gracias. Hernán, ¿puedes proyectar la presentación? Pues nosotros muchas gracias a Camacol por su invitación y por darnos la oportunidad de presentar nuestra experiencia dentro de todo este proceso y estos cambios que hemos tenido en el último mes y medio. Y muchas gracias por el apoyo que hemos tenido en estas semanas y todo lo que nos han ayudado a entender esta situación actual. Nosotros, desde la gerencia general, desde el doctor Álvaro Vélez, Guillermo Vélez, y todo el grupo directivo y en general todo el grupo técnico y operativo de Triada. Disculpe, doctora, ¿podría el doctor Hernán ampliar la presentación? Que era en el modo presentación. Creo que se le desactivó la compartir pantalla. ¿Podría de nuevo compartir? Bien. Sí, en este momento ya tenemos 5.000 personas conectadas, 659 preguntas, 660 preguntas. Entonces lo que vamos a hacer es ir tomando varias de estas preguntas que nos están llegando. No tenemos todavía la presentación. Bueno, vamos a aprovechar, digamos, para responder unas preguntas que son comunes y que nos han llegado, digamos, ya de diferentes medios desde el primer taller. La primera de esas dudas es acerca de qué especificación tienen los tapabocas. Estos tapabocas, generalmente, los que están propuestos en la circular son los que se ajustan a las especificaciones que da el Ministerio de Salud y Protección Social. ¿Sí? Entonces, los tapabocas que se pueden usar a la hora deben estar alineados con ese equipo, ¿sí?, de protección personal, ¿vale?
Entonces ya estamos viendo la presentación. Entonces solamente es ponerla en modo y ya podemos arrancar. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Nuestra presentación va a estar enfocada en 3 temas importantes: cómo definimos el grupo de trabajo y quién participó en este. 2, vamos a hacer una presentación general de todo el PAPSO y los tips más importantes en el proceso de implementación. Primero, pues de generación, y segundo, de cómo se va a implementar, y tercero, como unas reflexiones finales sobre los grandes retos y los retos que se nos presentaron, y las conclusiones de estos retos y qué tenemos hacia el futuro frente a este proceso de aprendizaje. Las personas que nos van a estar acompañando son el coordinador Lean, Hernán Molano, la coordinadora CISO, Lina, y la directora de Recursos Humanos, Carolina Samaniego. Hoy vamos a estar los 4 en esta presentación. Dentro del proceso inicial, pues se creó un grupo interdisciplinario para entender lo que estaba sucediendo y cuál eran el camino y las directrices sobre las que íbamos a trabajar. Se conformó un grupo que estaba conformado por la gerencia general y la gerencia técnica. Estábamos la directora de Recursos Humanos, la gerente de obras, el equipo de seguridad en el trabajo, estaba el área jurídica, porque parte de estos protocolos tienen mucha parte jurídica, y desde el área de compras, pues entender los requerimientos y todo el proceso de aprendizaje de insumos y de los requerimientos finales para la implementación del protocolo sobre lo que se definiera. Entonces este fue el equipo que se creó, y se generó un grupo de trabajo que empezó todo el proceso. Y ya vamos a entrar cómo fue el proceso del PAPSO y del protocolo, del protocolo y de las guías finales que se trabajaron en triada. Hernán. Buenas tardes todos. ¿Me ven ahí? Sí, señor. Ok, la presentación. ¿La presentación también se ve? No, todavía no. ¿Podrías de nuevo compartirla? Yo la estoy viendo. No sé perfecto. si... Sí, yo creo que puedes empezar. ¿Sí, la ven ahí? Sí, señor. Ok, perfecto. Bueno, retomando un poquito lo que Sandra, nuestra directora de compras, estaba exponiendo, hemos conformado entre un grupo interdisciplinario, entendiendo que este es un reto para nosotros como constructora, como empresa que hace edificios, que hacemos viviendas. Estamos aprendiendo de temas de desinfección, de temas de aseo, de temas de especificación de equipos especiales. Hoy en día tenemos entonces una elaboración de un PAPSO, que ese PAPSO como tal es el plan de aplicación del protocolo sanitario para la obra. No solamente en este momento nos estamos enfrentando a un tema difícil de un documento, de una elaboración de unas guías básicas que ya posteriormente les vamos a explicar, sino un tema de avance de obra, un tema de ejecución, y es uno de los retos que al final de la charla les queremos compartir nosotros del área de construcción y del enfoque de nuestra compañía, entendiendo que el documento es nuestro primer ladrillo que estamos poniendo acá. De ahí en adelante tenemos un reto muy fuerte, y es socializarlo a todos los contratistas, a todos nuestros colaboradores, a nuestro equipo de trabajo, en la obra, en el día a día, en el oficial, en el ayudante, todo el personal que tenemos
de ahí en adelante que concientizarlo, no solamente que el mundo cambió, no solamente que la construcción cambió, sino nuestros hábitos como tal cambiaron. Entonces, entre ellas estamos muy enfocados, uno, en sincronizar lo que es toda esa cadena de valor junto con todos los proveedores y con todos los contratistas. El PAPSO, para centrarme un poquito en la diapositiva, tenemos que incluye los datos de la organización, las etapas de construcción, unos responsables de la implementación de dicho PAPSO, la vigilancia de salud, unas entregas y unas medidas de prevención que son muy claves tenerlas en cuenta, las medidas de prevención fuera del trabajo. No es solamente ir a la obra, entrar y salir, sino cuidar a la familia. ¿Cómo va a llegar esa persona a su recinto de trabajo? Tenemos que pensar en el sentido social y en el sentido humano. Productividad con sentido humano. Estrategias de socialización y mecanismos de respuesta ante un posible caso que podamos identificar. Nosotros hemos realizado este PAPSO y le voy a dar el paso a nuestra coordinadora CISOMA, Lina Rodríguez. Muy buenas tardes a todos, es un gusto saludarlos y desde Triada presentarles compartir con ustedes el documento que hemos venido desarrollando, como bien lo decía Hernán y Sandra, interdisciplinariamente. Voy a compartir. ¿Ya pueden ver mi pantalla? Así es, sí señora. Perfecto. Sí, ¿podrías compartir tu cámara también? No le estamos... La cámara no está funcionando. Vale. Tengo problemas con ella, ¿vale? Listo, bueno, continúa. Perfecto. Gracias. Continuando con la presentación de nuestro protocolo, vamos a presentar el documento y la estructura básica que generamos. Para nosotros iniciar este protocolo cumpliendo con la circular y los requerimientos legales, iniciamos como equipo levantando un mapa muy bien estructurado, donde identificamos cada una de las necesidades que ya se los voy a compartir, al cual nosotros llamamos el mapa de cumplimiento. ¿Ya lo pueden ver? Sí. Perfecto. Este mapa de cumplimiento identificamos áreas, tipos de controles, actividades de mitigación, qué nos puede hacer falta para cumplir, cuál es la frecuencia con la cual vamos a aplicar esas actividades de mitigación, qué recursos necesitamos, las cantidades, qué talento humano requerimos para hacer cumplimiento, cuáles van a ser los registros que vamos a necesitar, cómo pensamos hacerlo. Esta matriz de cumplimiento está la primera, ya arrancar a estudiar nuestro PAPSO, nuestro plan, y en presupuesto, entrar para ver qué necesitamos ya para cada una de nuestras zonas de trabajo. Este protocolo está diseñado desde sus inicios para aplicar a la obra, pero también los otros espacios. ¿Cuáles son los otros espacios? Oficinas, salas de ventas y apartamentos modernos. Así iniciamos este documento. Como bien lo decía Hernán, tenemos unas generalidades, nuestros objetivos, alcance, datos de la organización, nuestros responsables. Un paréntesis, para que nuestro documento no fuera muy extenso y que fuera un poco más amigable en su lectura, nosotros utilizamos e implementamos matrices, hicimos mapas y matrices, que nos pareció una idea bastante interesante para que cualquiera que vaya a tomar el documento y quiera entenderlo, va a tener una lectura muy sencilla. Por ejemplo, para responsables de la implementación del protocolo, ahí pueden ver mi matriz. Sí. Implementamos entonces este tipo de matrices donde se evidencian todos los responsables en todos los niveles. Incluso nosotros también como compañía involucramos a nuestro comité paritario de seguridad y salud en el trabajo, contratistas, salas de ventas, representantes legales, contratistas, porque es importante recalcarle a todos que somos todos nuestro trabajo. Este ha sido un reto
por nuestro coordinador y ha sido un reto la vigilancia de salud. Vigilancia de salud es Qué pena, estamos teniendo algunos problemas con tu audio. ¿Tú podrías acercarte un poco más al micrófono? Y se está escuchando entrecortado. ¿Ya me escuchas mejor? ¿Ya? Sí, mejor. Perfecto. Ya en la vigilancia y salud vamos a tener dos temas importantes, el censo a los trabajadores y el monitoreo de síntomas. Este es un tema de gran volumen de información que vamos a comenzar a manejar y que tiene que ser monitoreada a diario. En esta vigilancia de salud interviene un equipo interdisciplinario representado por gestión humana, el departamento TISOMA, ARL y un médico asignado con el cual vamos a monitorear todos esos registros y vamos a generar alertas y vamos a identificar en qué momento podemos estar en un alto riesgo de contagio. Importante en vigilancia y salud, verificar y estamos investigando sobre todas esas herramientas tecnológicas que nos apoyen para recolectar la información. Por ejemplo, al inicio de la obra, cuando van a ingresar y vamos a monitorear la temperatura, el registro de esa toma de síntomas, que todo sea de forma digital. De esa forma, gestión humana, el departamento TISOMA, el médico de la ARL, pueden estar generando las alertas en tiempo real. Las estrategias y medidas para mitigación, en el documento nosotros registramos las medidas generales para la organización, identificadas para la construcción, sala de ventas, y para que el documento no quedara general, se hacen unas guías de desinfección y atención para cada una de las zonas, donde se especifica para cada persona responsable de la desinfección o de atención de esa zona cómo debe realizar todo el proceso. Entonces podemos hablar desde el tema de baños, duchas y vestieres, cómo hacer el manejo, casino y comedor. Ya les voy a proyectar, voy a compartir un ejemplo de las guías que realizamos con el fin de hacer más ameno y más fácil esa lectura de los trabajadores. Este es un ejemplo de las guías que estamos manejando y desarrollamos en TIADA, donde se identifica claramente cuál va a ser el desinfectante y cuál va a ser ese paso a paso que el trabajador va a seguir para cumplir con todos los protocolos para prevención de contagio por el COVID. Entonces, ustedes la pueden ver acá, utilizamos la parte gráfica, utilizamos un lenguaje muy sencillo para que los trabajadores lo entiendan y tenemos unos tips generales, el manejo de elementos de protección personal, que es indispensable para estos temas. Ahí pueden ver todavía la guía. Sí, señora. Perfecto. En el proceso de identificación de todas las necesidades en el protocolo, nos dimos cuenta que no estaba tan claro todo el tema de los desinfectantes, porque la información que se encuentra, incluso con la ARL, todo va muy enfocado a la parte de alimentos y de salud. Entonces, nosotros hicimos un ejercicio muy juicioso, todavía pues estamos trabajando, pero en la guía buscamos dejar identificado muy específicamente cuál va a ser el agente, la concentración, su método de aplicación, porque depende del método de aplicación también va a haber una variación en su efectividad. En qué lugares podemos usarlo, porque no todo puede usarlo en sitio. ¿Cuál va a ser el tiempo mínimo de la superficie? ¿Y cuál va a ser la frecuencia de esta desinfección? Hablamos del manejo de elementos de residuos biológicos. Acá buscamos ser mucho más específicos, aunque ya contamos con los planes de gestión de residuos.
pero acá buscamos ser mucho más específicos frente al riesgo que vamos a iniciar a manejar. Y las medidas de prevención fuera del trabajo, estas medidas generales, al salir de la vivienda, al ingresar, donde vamos también a acompañar a los trabajadores en las cartas que vamos a entregar y la socialización, también deben cumplir todas las a la hora de irse para su casa, a la hora de manejar el transporte, a la hora de compartir con su familia, porque acá es donde también identificamos un riesgo muy alto de contagio. Zonas de cuidado de salud, como este es un protocolo integral, consideramos, además de las obras, se definieron también las zonas de cuidado de la salud en oficinas y sala de ventas. Las estrategias de socialización del PAPSO no solamente nos habla del tema de la infografía o cómo vamos a comunicarles a esos trabajadores, sino también hablamos de esas medidas que vamos a tomar con la comunidad, cómo vamos a hacer esa socialización con ellos, en caso de que haya paso, cómo vamos a comunicarnos con la ARL, qué debemos hacer con la EPS, cómo vamos a manejar los contratistas. También es muy importante dejarlo definido los mecanismos donde internamente definimos ya cómo hacer esa comunicación, que hace parte de todo el tema de medidas de respuesta. Perdón, Lina, todos, es que creo que tenemos problemas con la comunicación. De Camacol, Centro de Control, ¿me confirman, por favor? Sí, creo que Lina tiene un problema con el audio. Si te podrías acercar un poquito al micrófono. Ya me ubiqué, ya me ubiqué bien otra vez. Ya me moví. ¿Sí lo logré? ¿Ya se escucha mejor? No. Sí, ahí. Sí, está mejor. Lina, sigamos revisándolo, sigamos revisándolo, sigue hablando y si no, entonces lo seguimos proyectando desde acá. Lina, ¿escuchas? Perfecto. Bueno. Nos devolvemos a algún punto específico porque ya la hola. Bueno, retomando entonces un poquito y entendiendo que la comunicación estaba como cortada, les quería hacer un resumen. Nosotros hemos realizado estas, ¿me escuchan todos? ¿Me confirman, por favor, panelistas Camacol? Sí. Sí. Perfecto. Sí, muy bien. Sí, Hernán, perfecto. Listo, perfecto. Entonces, retomando el tema, como nos explicaba nuestra coordinadora de Seguridad Industrial y Salud en el Trabajo, hemos realizado unas guías muy detalladas, las cuales se van a hacer la exposición, la divulgación, la sincronización ya en obra. Queremos es transmitir ese documento para, lo vamos a llamar como una guía para dummies, para alguien que llegue a la obra, algo muy sencillo, algo muy didáctico, algo que lo pueda entender cualquier persona, entendiendo que... ¿Ahí me ven? Sí, señor. Ok. Entonces, retomando un poquito, creo que tuvimos un problema técnico. Entonces, resumiendo, tenemos unas guías muy completas, detalladas de puntos de desinfección, cómo vamos a llegar a los baños, a los vestieres, puntos de acceso en obra, cómo van el tema de desinfección de las botas. Estamos pensando en un tema de lavado de manos y ya tenemos unos layouts definitivos en cada obra realizados por el grupo de dirección de obra. Esto nos faltó de pronto un poquito explicar al principio. Tenemos un comité central, pero se ha ido involucrando todos los directores de nuestros proyectos. Y ellos a su vez son los encargados de sincronizar todas estas guías y todos estos elementos para llevarlo a una feliz ejecución.
Teníamos el compendio de las guías de las guías como tal, que les acabamos de explicar, y el tema de la divulgación. Este trabajo se hizo precisamente, hoy tuvimos una reunión en conjunto con nuestra gerente de obras, la ingeniera Claudia Sánchez, y los directores de obra para hacer una primera socialización de nuestro protocolo. En este momento, el día de mañana, tenemos unas reuniones junto con el doctor Álvaro Vélez y el doctor Luis Guillermo Vélez y el grupo del protocolo para darle el OK y el check a ese protocolo. Posteriormente a ese protocolo se hará la fase de divulgación y de implementación en obras. Entonces, queríamos mostrarles un poco de los retos. Esto es algo nuevo para nosotros en la constructora, pero quiero rescatar un punto que es la sincronización. La sincronización no solamente de triada, gerencia general, gerencia técnica, sino todas las áreas de la compañía. Cuando nos hicieron esta invitación, Camacol Nacional, Edwin y Mario, les dijimos, estamos interesados en participar. Junto con otras tres compañías, inicialmente era con Amarillo, con Bolívar, con Prodesa y nosotros. Nosotros en ese momento dijimos, nos parece interesante y queremos hacer una sinergia de buenas prácticas que en Bolívar las tienen, en Amarillo la exposición que se hizo el día de ayer en Amarillo por el doctor Álvarez y su equipo de trabajo fue muy interesante. Nosotros estamos retomando muchas de esas buenas prácticas. Tenemos una comunicación directa, o el doctor Álvarez y el doctor Luis Guillermo tienen una comunicación directa con estas 2 y 3 compañías, entonces queremos también que Camacol nos ayude a jalar como tal, como gremio. Es algo nuevo para nosotros, es algo nuevo para nuestros equipos de trabajo, pero como esta presentación trataba de experiencias que estamos teniendo cada una de nuestras compañías, esta es la experiencia de nosotros. Quiero ahondar en otro punto. Estamos en fase de construcción. Estamos poniendo hasta ahora nuestro primer ladrillo. Ayer y todos estos días hemos trabajado hasta tarde cada uno de los actores del protocolo, a quien quiero agradecerles en este momento porque hemos puesto un granito de arena. Y eso, el día de hoy, lo pudieron ver nuestros contratistas, los contratistas de estructura, de mano de obra, de movimientos de tierras, en los diferentes proyectos. Y gracias a los directores de obra también, porque han estado muy sincronizados con esto. Entonces yo quería redondear un poquito toda esa documentación que queríamos o que queremos presentar. En a dónde le estamos apuntando es en pasar en este momento de un protocolo en físico a la práctica. Ese es uno de los retos que tenemos en Triada. Voy a compartirles el slide, uno de los 2 slides finales de nuestra presentación, para que podamos continuar con 2 o 3 últimos puntos que nos quedan. Y al final, entonces, tengo entendido, vamos a la sesión de preguntas, ¿correcto? Es correcto, es correcto. Ok. Entonces, voy a compartir mi pantalla, por favor, ¿me confirman? Sí, la estamos viendo. Perfecto, Hernán. Listo. ¿Se ve en pantalla completa ahí? No, todavía no. Todavía no. Ahí. Listo. Listo. Entonces, Sandra, te doy la palabra en este momento. Gracias. Bueno, entonces, dentro de nuestra, como conclusión o final, los grandes retos de este proceso fue la situación, entender la situación actual y lo que nos estaba sucediendo y cómo lo podíamos afrontar. Otro es el conocimiento técnico de los nuevos insumos o nuevos procesos que teníamos que implementar dentro de este nuevo proyecto y dentro de este cambio tan momentáneo que nos pasó a todos. Entender y investigar toda una cadena de suministro que no entendíamos y no conocíamos. El costo de la inversión asociada a esta nueva implementación y el impacto de este cambio, el impacto dentro de los proyectos, dentro de los costos, dentro de la empresa, dentro de los tiempos, dentro del mismo
dentro de la misma forma de comunicarnos, todo cambió de nuestras reuniones, de todo. Creo que todos cambiamos y todo cambió, todos nuestros procesos han ido cambiando y han evolucionado, y creo que han evolucionado de una forma muy positiva, y nos ha dado, hemos entendido de lo que somos capaces como gremio y como industria, con el conocimiento del medio, el aportar para que nuestra gente, nuestros trabajadores, nuestras obras estén lo más, cumplan unos procesos y estén protegidas, su vida esté protegida. Esto es muy importante, entender cómo comunicamos, el tema de comunicación es muy importante, y el proceso para que ellos entiendan y cuidarlos como trabajadores, que es parte muy importante de nuestra industria. Un gana-gana, porque esto nos ha enseñado que vamos a tener un gana-gana, y qué nos depara el futuro y cómo seguimos preparándonos para lo que sigue, porque esto va a seguir durante mucho tiempo, o un tiempo largo, y los retos para el futuro. Mañana, la próxima semana, implementamos protocolos, pero más adelante es cómo los llevamos, como dice Hernán, cómo los vamos a implementar, cómo los ponemos a funcionar y que realmente funcionen, y de ahí en adelante todo lo que se empieza a medir y se empieza a presentar el día a día, que van a seguir siendo retos muy interesantes. Hernán. Doctor Hernán, tienes el micrófono desactivado. Ya, ¿me escuchan ahí? Perfecto. Ok, perfecto. Dando continuidad a nuestra presentación, tenemos un par de puntos que me gustaría que la doctora Carolina Samaniego, quien es nuestra directora de gestión humana, nos cuente un poquito todas las políticas que estamos desarrollando, tanto internamente con nuestros trabajadores, como todo el tema que vamos a empezar a desplegar con nuestros colaboradores. Voy a compartir pantalla. Ya. ¿La ven ahí? Sí, señor. Solo faltaría poner la presentación. Listo, ok. Carolina, ¿nos escuchas? Carolina. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias, Hernán. Muchas gracias a Camacol por la invitación. Bueno, el propósito de hoy es contarles todo el trabajo que venimos adelantando al interior de la organización desde gestión humana, y lo voy a enfocar en 3 pilares fundamentales que hemos venido trabajando, también con el apoyo pues, del área de seguridad y salud en el trabajo. Uno, el primer reto fue mantener en funcionamiento remoto la compañía, ¿sí? Porque pues esto fue algo que nos llegó de un momento a otro, el cual no estábamos preparados, ¿sí? Entonces empezamos a trabajar desde el interior de gestión humana en la clasificación pues de esos perfiles a nivel de empleados, ¿sí? Quiénes podían trabajar remotamente, ¿sí? En qué porcentaje podrían trabajar y qué herramientas tecnológicas teníamos y tenían ellos cada uno en sus casas, ¿sí? Entonces ahí empezamos un fuerte trabajo. El segundo punto ahí fue mirar cómo podríamos también fortalecer esas habilidades, ¿sí? Y capacitarlos en alianza con nuestro proveedor Banza. Desarrollamos talleres de capacitación a nivel, pues, de herramientas de trabajo remoto que permitieran ser más eficientes cada uno de nuestros trabajadores en su labor día a día, ¿sí?
La otra estrategia ahí fue realizar un monitoreo constante, un seguimiento, ¿sí? A través de cada uno de los líderes con los equipos de trabajo y entender qué dificultades tenían, ¿sí? Y qué avances también íbamos teniendo en este trabajo día a día desde sus casas, ¿sí? El segundo pilar, y que para nosotros ha sido el más importante a nivel organizacional, es el cuidado de los trabajadores en casa, ¿sí? ¿Cómo lograr que todos nuestros trabajadores ocuparan este tiempo de una forma creativa, ¿sí? Cómo motivarlos también al aprendizaje, porque también tenemos una parte operativa muy grande allí que deberíamos también tenerlos allí muy activos, ¿sí? Entonces, en alianza con nuestra caja de compensación, también tenemos un outsourcing que nos acompaña, que es ADECO. Estructuramos actividades de bienestar, ¿sí? Como clases de yoga, recetas de comida saludable, fáciles, ¿sí? Disparamos lecturas, no solamente para los trabajadores, sino también para sus familias, talleres también de aprendizaje, como en temas de servicio al cliente, herramientas Office, Project, también realizamos y hay inscripciones para también talleres del uso eficiente del tiempo en el hogar. También activamos con apoyo de la caja de compensación un apoyo de un psicólogo para personas que puedan estar presentando algún síntoma de ansiedad, ¿sí? En los cuales ellos se sintieran tranquilos de solicitar una cita. Esto es totalmente confidencial, la información que se maneja allí, y poderles hacer un tipo de seguimiento, ¿sí? Para el trabajador, porque pues todo el panorama ha cambiado, existe incertidumbre. Una, digamos, de las políticas de la compañía es tener estable a nuestros trabajadores y lo hemos garantizado, ¿sí? Entonces eso también da cierta tranquilidad para cada trabajador y también a nivel de contratistas, ¿sí? Habilitamos también canales de comunicación, tanto para la parte administrativa como para la parte operativa. A nivel operativo, creamos un chat corporativo donde le estamos enviando información constante sobre medidas de seguridad, salud, también mensajes de motivación que los ayude, ¿sí? Y videos a nivel institucional. Y el último pilar, que es el que venimos trabajando todos muy de la mano a nivel de la compañía, es el regreso pues, a la hora, que tiene que ver con toda la implementación del PAPSO, la comunicación, la capacitación, que estamos trabajando mucho en estas herramientas de capacitación a través también de proveedores para que sean también muy interactivas, muy online, de fácil lenguaje, donde le llegue la ficha también al celular, a la persona, ¿sí? Y también allí tenemos dos pilares de los cuales estamos trabajando con seguridad, salud y seguridad industrial y de mano de la ARL, que son dos temas primordiales, los cuales vamos y estamos trabajando fuertemente, que es el tema físico y el tema mental. Para el tema físico de nuestros trabajadores, estamos trabajando en una encuesta, ¿sí? Que permite evaluar las condiciones de salud de nuestros trabajadores, ¿sí? Tanto directos como de terceros, ¿sí? Para entender qué riesgos existen, ¿sí? Ahorita pues con este virus, porque hoy hay personas que, ejemplo, sufren de hipertensión, diabetes, que en su momento no tenían ningún impacto frente a la operación, pero hoy sí. Entonces tenemos que revisar esto y mirar si, ejemplo, son trabajadores operativos, cómo tenemos que generar reubicaciones internamente, ¿sí? Y volver y volcar un poco el trabajo ahí. Entonces en eso estamos trabajando junto con los directores de obra, nuestra gerente de construcción, el área de seguridad y salud de trabajo, para ver y entender nuestra población hoy por hoy cómo está. Y la otra parte es a nivel de la salud mental, como les decía. Ahí a través del apoyo con nuestra ARL, ¿sí? Con nuestra IPS, ¿sí? Vamos a hacer encuestas telefónicas donde cada uno se le va a preguntar también cómo están, si están teniendo temas a nivel de ansiedad, porque eso se vive de manera diferente para cada persona, ¿sí? Hay personas que pueden estar muy tranquilas de volver, como otras dicen, tengo que regresar porque tengo que trabajar, pero también mi miedo de enfermarme, ¿sí? Y el tema a nivel del impacto que también puede tener con la familia, ¿sí?
Entonces, como decía Hernán en su momento, para nosotros la parte emocional, social de nuestros trabajadores es un pilar fundamental en el cual pues vamos a estar trabajando muy de la mano con los terceros, que es nuestra ARL, y a través pues ahí del apoyo de un médico y el área de salud y seguridad en el trabajo. Entonces, pues como conclusión, a nivel, digamos, de la compañía, ¿sí? Tenemos que comunicar y sensibilizar a toda la población, pues que finalmente este es un reto nuevo, ¿sí? Que es un aprendizaje diario, día a día va cambiando, ¿sí? Porque pues esto va evolucionando constantemente, pues de acuerdo pues también al desarrollo científico que haya, ¿sí? Y que requiere pues un andamiaje pues a nivel interprofesional pues de todos para garantizar pues el éxito pues de toda la organización y de nuestros proyectos. Básicamente es eso lo que les quería contar. Muchas gracias. Bajo esto terminamos la parte del equipo de triada. Sí, ¿me escuchan ahí? Sí, señor, listo. Sí, te Pues, escuchamos. en este momento queríamos compartirles eso de cada uno de los integrantes y transmitir lo que hemos trabajado entre las diferentes áreas de la compañía. Este ha sido un trabajo que cada uno hemos puesto un granito para lograr el objetivo y con toda la disposición para la próxima semana, con todas las expectativas y con toda la buena energía para que nos salga muy bien nuestro retorno el 27 de abril, entendiendo que hay una curva de aprendizaje. Esa curva de aprendizaje es cómo vamos a afrontar esto, este nuevo escenario, cómo le vamos a transmitir a nuestros colaboradores y cómo nos vamos a blindar para que podamos nosotros sacar este tema adelante y sacar los proyectos que tenemos en este momento en gestión para poderle cumplir a nuestros clientes, el cliente final, la persona como tal, que está pagando una cuota de un crédito de vivienda, que tiene esa proyección para recibir su apartamento y su hogar dentro de un año, año y medio, dependiendo del número de cuotas. Entonces, a esas personas también queremos enviarles un saludo porque ellos son el core de nuestro negocio. A todos los clientes, a todos los compradores, queremos transmitirle también de parte de Triada y del sector que estamos trabajando conjuntamente en eso para sacar nuestros proyectos adelante. Entonces, sin más temas que tengamos en este momento de Triada, no sé, señores de Camacol, si seguimos a la ronda de preguntas, creo. Es correcto. Es correcto. Muchas gracias a todo el equipo de Triada. Bueno, la constructora Bolívar y la constructora Triada especificaron varias estrategias para la aplicación del protocolo en sus proyectos de construcción. Ahora procederemos a hacer la ronda de preguntas. De momento, los participantes que han estado muy activos, ya tenemos más o menos 1.500 preguntas. Vamos a empezar, digamos, con estas preguntas que teníamos preparadas y posteriormente daremos una ronda a todos los participantes. La circular que publicó el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio habla que los líderes de obra como director de obra, la interventoría y supervisores deben fomentar políticas como protocolo y promover el distanciamiento de más de 2 metros entre los trabajadores, así como establecer grupos de trabajo para adelantar las distintas actividades que se llevan en obra. Bajo estas medidas, invito al doctor Ospina, ¿qué estrategias han pensado desde la constructora Bolívar para monitorearlas? Bueno, muchísimas gracias por la pregunta. Yo quisiera que esta pregunta, especialmente de seguimiento y de monitoreo, la contestara Susan Robles. Claro que sí. Bueno, en esta estrategia de monitoreo, tanto en el distanciamiento y en el cumplimiento de protocolos, ahorita hemos avanzado con 2 herramientas. La primera es con el Google Forms, o sea, con las encuestas de Google, donde de ahí vamos a tener que trabajar, vamos a desarrollar, ya están desarrolladas en realidad,
y la idea es que a través de estas encuestas podamos ver cómo estamos impactando en el tema de capacitación, esto con el apoyo de los inspectores de los contratistas, con nuestros inspectores HSE, que en estos momentos pues también ellos se vuelven una herramienta fundamental para todo este proceso. Tenemos una herramienta también a partir de Forms con actividades de desinfección, donde ellos van reportando todas las actividades diarias rutinarias. Y en este también vamos a hacer lo de la entrega de los EPPs para llevarlo de una forma que nos quede centralizado de Constructora Bolívar, el seguimiento por contratista, el seguimiento por nuestro personal que está a cargo nuestro como temporal y los directos. En cuanto al distanciamiento, estamos también trabajando en esa herramienta a partir de este tipo de formas, de encuestas, donde ellos puedan ahí mismo en la encuesta incluir el registro fotográfico y a partir del seguimiento de los controles que están definidos en el PAPSO. El PAPSO, en el caso de constructora, es un documento supremamente claro, es un documento completo y ahí define puntualmente el inspector qué responsabilidades va a tener. Entonces, en este proceso, el monitoreo estamos haciéndolo con esta herramienta. También tenemos herramientas como plataformas ARIS para el registro de personal, donde podemos ver otro tipo de monitoreos que también son relevantes, como el ausentismo, donde aquí nosotros de manera inmediata podemos saber cuando una persona si tiene una restricción, reportamos la novedad y contamos con ese informe de manera casi inmediata una vez se inicia o finaliza la jornada laboral. Entonces tenemos estas dos herramientas, una que ya tenemos y otra que hemos venido desarrollando a partir de encuestas de Google, que ha sido una herramienta que nos ha servido muy bien y la recomiendo para que la tengan en cuenta para los que trabajamos en seguridad y salud en el trabajo. Y definitivamente no se controla. Esto tiene que ser un ciclo dinámico, un círculo de calidad, de planear, hacer, verificar y actuar. Y es que con cada una de estas medidas, un monitoreo diario permanente tenemos que volver a verificar, porque estoy seguro de que muchas de las cosas que hemos planeado y que hemos definido van a ser distintas una vez salgamos adelante. Entonces, una permanente revisión de los mecanismos de seguimiento y control y una actualización de estos mismos. Muchas gracias. Por otro lado, la circular menciona una serie de medidas que se vuelven un reto en el flujo entre los diferentes actores, al no ser un lenguaje común en el sector. El tipo de triada, ¿cuál es la articulación con las demás entidades para lograr la correcta implementación de las medidas expuestas en el protocolo? Bueno, yo creo, David y todas las personas que nos están viendo, son diferentes actores, ¿no? Uno, administraciones municipales. Nosotros en este momento tenemos proyectos en Bogotá en ejecución. Fuera de Bogotá tenemos proyectos también en ejecución y en planeación. Entonces, los gerentes de cada uno de los proyectos que hacen parte de nuestro grupo de trabajo están sincronizándose con las entidades, con las alcaldías, con planeación y con todas las, llamémoslo, las personas que están alrededor, toda la comunidad. Para eso hemos realizado unas cartas que se van a enviar la próxima semana, porque según el protocolo nos indica que antes de 48 horas de realizar retomar labores, tenemos que comunicarle a la comunidad, enviarle un documento. Entonces, uno, sincronizamos de esa forma. Dos, nos estamos sincronizando con el tema de la ARL, quienes en este momento deben ser nuestra mano derecha, nuestra mano derecha para poder blindarnos y poder dar en este momento un apoyo a todo el tema de la aplicación del protocolo ante el COVID-19. Otro elemento también con quien estamos sincronizando es pues con todas las normas de movilidad, con todo el tema de el distanciamiento que vamos a tener. Sabemos que no tenemos en este momento todo el personal en esas zonas de interacción. Estamos haciendo un barrido de todo nuestro personal también, destinando en este momento esos
planes de retorno a las obras. Entonces, frente al proyecto de cada uno de nuestras obras y posteriormente con los entes gubernamentales o municipales, entendiendo que, por ejemplo, en la ciudad de Ibagué, donde tenemos algunos proyectos, existe una especie de cuarentena, entre comillas, a extranjeros. Y cuando hablo extranjeros es a personal de Bogotá. Nuestra gerente de proyectos está muy de la mano con la regional en Ibagué, Camacol Ibagué, entonces estamos sincronizando ese tema. También entendiendo que tenemos proyectos en la ciudad de Tocancipá, en el municipio de Tocancipá, en Mosquera y en otros municipios, entonces necesitamos entender cuál va a ser esa restricción o cuál van a ser esas políticas de cada uno de los municipios. Nosotros no vamos por un lado y el municipio por el otro. Tenemos que, y estamos haciendo una sinergia en cada uno de los municipios, y esto está en cabeza de los gerentes de proyecto y en cabeza del doctor Álvaro Vélez y el doctor Luis Guillermo Vélez, gerente de la compañía. Esa es la respuesta ante esa pregunta. Muchísimas gracias al equipo de Triada. En la circular se hace mucho énfasis en el lavado de manos y las medidas de limpieza en obra. Doctor Ospina, ¿qué estrategias se llevarán a cabo para monitorear el cumplimiento de estas medidas? Susan, de nuevo, este es tu tema, por supuesto. Claro que sí, las estrategias que hemos definido desde constructora con el lavado de manos vienen en el forzado. ¿Susan? Hola, ¿me escuchan ahí? Sí. Bueno, un temita de conexión. Bien, les estaba comentando que para el lavado de manos y para estas estrategias de higienización, pues nosotros hemos venido acoplando esas buenas prácticas que hemos visto en algunas partes de minimizar el contacto de las personas con estos puntos calientes, les llamamos, porque todo el mundo entra en contacto. Entonces, desde ese mismo diseño, también viendo desde como la forma que ingresa el trabajador. Pero lo más importante es en el tema cultural. Hacerles entender desde este proceso de formación que estamos liderando, cómo ellos son parte fundamental para detener este problema. Entonces, digamos que las estrategias están muy enmarcadas a tanto la señalización que les había comentado visual, como a definir cursos, hacerlos partícipes de esos cursos de una manera que es relevante, que ellos entiendan que para poder ingresar a las obras tienen que tener este conocimiento. Nosotros también tenemos líderes también en las áreas de trabajo, o sea, esto no solamente a un alcance del inspector de seguridad, porque pues tenemos muchos trabajadores, y también que estos líderes de cuadrillas, por decirlo así, supervisores, sean un apoyo supremamente grande para llevar a cabo estas estrategias, amarradas a políticas estrictas sobre el cumplimiento de los protocolos. Quiero entender si está clara la respuesta o hay algo más que tenga que aclarar. De repente, si hay algo más por aclarar. No, pues creo que estuvo claro al respecto. Por otro lado, quisiera hablar también. Bueno, parece que tenemos problemas con la conexión de David. En este momento ya tenemos 1551 preguntas. Voy a aprovechar para contestar alguna de ellas, y es el tema de si es necesario el uso de overoles en las obras. No necesariamente, si digamos se dejó la opción de la circular, se trata finalmente de determinar una ropa de trabajo que tenga a disposición las personas que van a laborar.
y posteriormente cuando salgan de las obras, esta obra debe ser tratada, pues ya se decidirá cuál va a ser el manejo si limpieza, si irá de cargo de la misma empresa que emite la dotación o el trabajador tomará la responsabilidad de hacer la limpieza, pero lo más importante es que se mantenga siempre la asepsia en el momento de tanto el ingreso a la obra como a la salida, ¿vale? Entonces, pues a ver si tenemos un poco más de tiempo mientras se arreglan las inquietudes técnicas. Creo que ya está funcionando. Le iba a dirigir esta pregunta también al equipo de triada. Una de las primeras impresiones cuando se lee la circular es el impacto de los costos del proyecto que pueda tener en la implicación de las medidas. ¿Han estimado el costo de la implementación del protocolo en estos proyectos al momento de aplicar sus medidas, equipo de triada? Y también quisiera ampliar esta información para los dos conferencistas. Buenas, gracias. Como valor final, hasta ahora estamos terminando de ver el impacto y del costo, de los costos de todo porque pues tenemos muchas cosas que se pueden valorizar de una forma muy sencilla, pero otras no, como el tiempo que de los procesos, los tiempos de los procesos van a cambiar a nivel de obra. Y el cambio de horarios, el entrar en horarios, qué implicaciones va a tener, y esto puede tener cambios en los cronogramas de los proyectos, y esto es un rubro muy alto. El que cambie el tiempo puede tener una implicación muy alta a nivel de costos. A nivel de dotación, pues yo creo que ya es como algo general que ya todos conocemos, como unos rangos de costos y de consumos que vamos a tener. Y otro tema es el tema de movilización de la gente. Pues están viendo unos mecanismos, se están viendo varios mecanismos que hoy no tenemos claro tampoco de cuál de todos se va a implementar, y esto también puede tener un costo bastante alto. Entonces, no tengo como tal un dato para decirle el 5% de los costos directos, no. Entonces, yo creo que más adelante por ahí, en el transcurso del tiempo, en un tiempo ya podemos tener este impacto total, porque hoy podemos dar un valor y puede ser totalmente diferente, como acabo de decir Constructora Bolívar. Hoy podemos definir una implementación y mañana cuando entremos en vivo puede cambiar totalmente, y esto puede cambiar los costos. Muchas gracias al equipo. Similar a la pregunta anterior, pero quisiera, digamos, entendiendo que una de las cosas, cuando uno recientemente lee la circular, tiene un listado de ítems, digamos, a medida que va revisando esas estrategias en ese ejercicio de seleccionar cuáles son las que mejor responden a esta contingencia. ¿Cuál podría ser una de la que más requirió análisis de parte de la constructora Bolívar, doctor Ospina, en tema de costos? Mire, yo frente a la respuesta ya estaba pensando, los costos definitivamente los podemos clasificar, si se permite, en tres grandes grupos. Hay unos que son evidentes, hay unos costos que son claramente identificables, como la protección, los elementos de protección personal, lavamanos, dentro de los cuales encontramos que los lavamanos cuestan mucho dinero, no solo por el lavamanos, tenemos que usar lavamanos distintos a los tradicionales porque tienen que ser manejados desde los pies, no con las manos, los dispensadores, y llevar las instalaciones hidráulicas y sanitarias hasta todos los puntos donde queremos que nuestros trabajadores se laven las manos. Esa es una importantísima. El alcohol, que era un costo que nosotros no teníamos contemplado dentro de nuestros presupuestos, también pues hemos visto que cuesta de manera importante, y que hoy no tenemos un rendimiento claro o exacto. Tenemos rendimientos, por supuesto, de las fichas técnicas, análisis, y hemos estimado que estos insumos, así como los trajes también antifluidos
y las cuadrillas de desinfección. Digamos que esos son de los evidentes que más nos pueden costar, sin desconocer que en el momento en que tengamos que empezar a trasladar y a transportar personas a nuestras obras y a tener iluminación, por ejemplo, sobre todo el de transporte nos puede costar mucho más y puede ser el evidente mucho más costoso. Un segundo grupo son los costos ocultos. Lo decían también de Triada, la pérdida de productividad. En la medida en que nosotros tengamos que hacer las labores de manera distinta, eventualmente más despacio, trabajos que se hacen en un tiempo, tenemos que hacerlo en un tiempo más largo, esos costos que hoy son ocultos e indeterminados seguramente serán mayores, creemos nosotros, que los que están ahí. Y en tercera medida, un costo que definitivamente no queremos tener y que estamos, estoy seguro, todos trabajando para ello, es el costo de la vida, el costo humano. Eso es lo que hace que los otros dos sean realmente irrelevantes. Eso hace que el dinero que tengamos de alguna manera que invertir para proteger la vida de las personas pase a un segundo plano. En este momento es importante, por supuesto, considerarlo, saber, ser muy rigurosos en la presupuestación y en el control, pero la vida no tiene precio y ese es el costo en el que no queremos incurrir. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros panelistas por esta sesión de preguntas y damos paso ahora a las preguntas abiertas al público. Una de las preguntas más frecuentes que hemos tenido en el chat ha sido el tema de las medidas de contención y de mitigación al momento de encontrar algún caso de contagio. Quisiera hacer esta pregunta al equipo de Triada del Bolívar. ¿Qué han pensado en las medidas específicas y estrategias de contención y mitigación? Bueno, estrategia, ¿me escuchan ahí? Sí, señor. Ok. Estrategias de contención y mitigación ante para prevenir el contagio. Primero, estamos poniendo unos fuertes puntos de control en nuestras obras, en la entrada de nuestros campamentos. Tema de lavado de manos. Agua y jabón es lo que el gobierno nacional y todos los científicos han dicho que es lo mejor para evitar el virus. Entonces, estamos haciendo unas campañas muy fuertes con nuestro equipo de trabajo en el cuidado, lavado de manos con agua y jabón. En nuestros accesos a los proyectos, estamos poniendo unos puntos de detección. Anteriormente, y no sé las demás compañías, pero nosotros tenemos un punto de control donde hay que pasar el carnet o la cédula de todos nuestros trabajadores. En algunos proyectos llegábamos y veíamos que hay alta aglomeración de personas en la entrada. Entonces, para mitigar, primero, ese es el primer foco posible de contagio, vamos a generar en el piso o en la zona de acceso con unas líneas rojas, una demarcación, puede ser roja, amarilla, estamos revisando, una demarcación para que exista el distanciamiento social, 2 metros y hacer una fila. Después de eso, al acercar el carnet, ya no queremos carnet físico y nuestro departamento de sistemas, el área de desarrollo, junto con algún proveedor, estamos desarrollando un tema de lectura de la cédula, para que no tengamos que pasarle el carnet ni pasar como tal algún esfero o algún documento, para evitar lo mínimo el contacto de estas personas. Posteriormente a eso, se le entregará un tapabocas y debe usar ese tapabocas siempre que entre a la obra y al final, a la salida de cada proyecto, ese mismo protocolo se está realizando. Medidas de mitigación, ojalá no nos pase, pero si llega a haber algún caso de COVID-19, tenemos una enfermería en nuestro proyecto muy bien dotada con camilla, con botiquín, con elementos de primeros auxilios. Ese es nuestro sitio en el caso tal que se presente algún contacto con COVID-19. Entonces, creo que son una serie de elementos que estamos teniendo en cuenta en nuestro documento. Como les digo, a partir del próximo lunes
Vamos a llevar ese documento a la práctica y es ahí donde empieza el reto más fuerte de aquí en adelante. No sé si con eso respondí un poco la pregunta. Gracias, doctor Espina, de Construcción Bolívar. ¿Qué otras medidas han pensado para motivación? Voy a participar en esta respuesta Sí. en representación de constructora. Y de los puntos y medidas de mitigación, pues nosotros, así como lo mencionó Triada, pues esta es la práctica que todos debemos tener. Los puntos de desinfección estratégicamente ubicados para disminuir el contagio, ¿no? Desde la entrada, las zonas de comedores, las zonas donde se aglomera la mayor cantidad de personal por la etapa constructiva de la obra. Entonces, viendo en esas instancias en qué etapa hay que puede haber mayor aglomeración, obviamente respetando distanciamiento social, tenemos que poner estos puntos de desinfección, ¿no? Y hacerlo protocolar. Campañas de lavado de manos cada 3 horas donde activan alarmas y avisan de que es hora de lavar las manos. Prácticas de que antes, después de comer, antes, después de ir al baño, antes y después de manipular la herramienta de equipos, tienen que hacer lavado de manos. En los preoperacionales de la maquinaria y los equipos incluimos dentro del preoperacional la desinfección para que el trabajador, una vez vaya a realizar este procedimiento que es rutinario, sepa que ese es un paso obligatorio. Entonces los preoperacionales también son una herramienta para mitigar y controlar el riesgo. En las encuestas de vulnerabilidad y de esta identificación individual de riesgo de las personas es fundamental. Nosotros no decidimos quedarnos solamente con la población directa, sino que estas encuestas las estamos direccionando a toda la población trabajadora de Constructora Bolívar Bogotá de Cali, donde somos, no sé, 6.000 y en Cali unos 4.000, somos muchísima gente, pero para esto coordinamos con también los apoyos de medicina del trabajo de las temporales, donde estos médicos y médicas nos van a apoyar en esta indagación de esos resultados. Y como les decíamos, pues también con la medida de la encuesta COVID Pass, que es la app que estamos con el Grupo Bolívar desarrollando para tener una respuesta inmediata. Frente al tema y otros controles como la eliminación de trasiego de documentos, que también escuché que lo mencionaron en Triada, fundamental apoyarnos en todas las herramientas virtuales. Ya tenemos que empezar a mirar, cambiar el chip, ver las cosas de un punto diferente, pensar no solo en llenar papel, y esto es un soporte que con el área jurídica también lo estamos viendo, porque hay tareas críticas que se requiere papeleo. Entonces, viendo esa estrategia desde ese punto de vista, llenando los registros fotográficos, digamos que en esas medidas hemos tratado de hacer los esfuerzos para mitigar y controlar, obviamente sin eludir todo el procedimiento de atención telellamada o telemédica que tenemos con este apoyo médico, tanto de nosotros como de la ARL y del área protegida con Emermédica, que es un beneficio que tenemos implementado para nuestras obras. Muchísimas gracias y agradezco muchísimo a todos los equipos, al equipo que fue conformado por la Constructora Bolívar y por la Constructora Triada por la participación en este segundo taller. Agradecemos a los participantes que se conectaron, ya son alcanzamos a estar en 5.500 y tenemos 1.700 preguntas que vamos a hablar con el equipo. Invito al doctor Edwin Chiribí a que nos dé unas palabras de cierre a tan provechoso taller. Muchas gracias, John y David. No, yo solo quiero agradecerles de nuevo a las presentaciones que nos hicieron Hernán y Diego de Triada y Bolívar respectivamente. Creo que ese esfuerzo que ustedes hicieron junto con sus equipos para preparar no solamente lo que nos están compartiendo hoy, sino lo que están haciendo de cara al sector, mucha tranquilidad de que la industria va muy bien en este camino apresurado que nos ha tocado a todos para estar muy listos. Y también quisiera destacar que por encima de los temas operativos y de las minucias, digamos, que establece la misma circular y la implementación propia de los protocolos, creo que el objetivo fundamental de preservar la salud y la vida de los trabajadores, ustedes la han antepuesto desde el inicio y eso nos da realmente una satisfacción como gremio muy importante.
Solo quiero decir adicional que la próxima semana vamos a seguir con este tipo de jornadas. Claramente esperemos ya sean más ejercicios prácticos en implementación, pero vamos a seguir tratando de transmitir estas buenas prácticas de las empresas. A la fecha llevamos, junto con el evento de ayer y el de hoy, cerca de 9.000 personas conectadas en este evento, y la semana pasada sumamos un poco más de 18.000, casi 20.000. Entonces, la idea es que este esfuerzo colaborativo se mantenga, dudas van a seguir saliendo, como decía John, tenemos 1.700 preguntas, muchas de ellas transversales, vamos a seguir tratando de responder con los canales que tenemos desde el gremio, pero nada, invitarlos de nuevo a que se puedan conectar la próxima semana, vamos a traer experiencias de otras regiones, otros tipos de compañías, quizás cuyo tamaño, digamos, y disposición de equipo es menor, pero que también están haciendo un esfuerzo práctico, objetivo, técnico, pero además de eso concienzudo sobre la implementación de este protocolo. Entonces, de nuevo, muchas gracias por estar acá. Y este video quedará disponible para que se pueda compartir y reproducir cuantas veces sea necesario. No sé, David o John, si tienen algún mensaje adicional de cierre. Bueno, sí, tenemos un mensaje adicional de cierre, agradeciendo al doctor Carlos Arango, sí, por, digamos, la participación de todo el equipo, y a la gerencia de la consultora Triada por darnos esa oportunidad de contarlos de su tiempo, que fue muy valioso para desarrollar este taller. Agradecemos entonces a todos los participantes por hacer parte de este conversatorio. Y una invitación muy importante que nos sigan en las redes de Camacol, al doctor Vélez de la consultora Triada. Muchísimas gracias, un mensaje desde el gremio por ese aporte que nos hace a estos talleres. Y bueno, ese es el mensaje final y muchas gracias. Feliz tarde para todos. Muchas gracias. Igualmente, feliz tarde, hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, que estén bien. Hasta luego. Muchas gracias.